Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Eric Sade y pueden encontrarme en todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o en mi página de YouTube y también en la página de la firma jurídica VVR, la cual les dejo aquí en el link. Amigas y amigos, venimos hoy a responder una pregunta que me han realizado demasiado en mis redes sociales y también colegas, alumnos que apenas se van incursionando en este sistema penal acusatorio, y es cómo llevar a cabo una suspensión condicional a proceso. Y créanme que es muy fácil. Es muy fácil si tú entiendes los supuestos y las hipótesis que te solicita el código en el numeral 191 al 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales son muy sencillas y seré breve y puntual en establecer. Una de ellas es que la auto de vinculación a proceso al cual esté sujeto el imputado es que no exceda la media aritmética de 5 años. La pena no debe exceder de la media aritmética de 5 años. Por ejemplo, un delito de violación y homicidio no podría entrar en este supuesto y entonces no sería la figura jurídica que tú necesitas. Tal vez necesitas una salida alterna diferente, como un procedimiento abreviado o un acuerdo reparatorio. Pero en este supuesto, si la pena y la media aritmética excede de 5 años, bueno, esta hipótesis no es la que tú necesitas. No continúes estudiando y analizando las demás, busca otro tipo de salida. Otro de ellos es que no exista una oposición fundada y motivada de la víctima o ofendido. Al inicio el código era muy ambiguo en este supuesto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se había pronunciado en cuándo era una oposición fundada y motivada. Posteriormente, a través de la experiencia, los juzgadores, los operadores y la Suprema Justicia de la Nación ya se pronunciaron en este supuesto y nos dijeron: la única oposición fundada y motivada que puede existir es la reparación del daño. Y es decir, tú debes tener una reparación integral para que el sujeto, la víctima, no pueda oponerse ante esto. ¿Cómo hacer una reparación de daño integral? Bueno, la Ley General de Víctimas nos regala diferentes supuestos, pero la forma más sencilla que yo puedo regalarles ahorita para que sea lo más fácil de digerir es que si el sujeto iba en una línea de tiempo y le cometen un delito aquí, bueno, no debemos dejar que esta afectación continúe y restituir todo lo necesario antes de que se cometiera o se materializara este hecho ilícito. Si tú logras cumplir este requisito de manera genérica y enlazarlo con la Ley General de Víctimas, bueno, vas a poder establecer un plan de reparación donde la víctima no encuentre oposición fundada y motivada. Otro de los requisitos que el mismo código te está peticionando y te dice que debes cumplir es que no haya pasado más de 2 años si el imputado cumplió la suspensión condicional a proceso. Si cumplió, puedes establecer otra suspensión condicional a proceso. Pero, por ejemplo, si pasaron 5 años e incumplió, puedes peticionarla. Pero si solamente pasaron 3 años de ese incumplimiento, no puedes peticionarla. Te van a desechar esta suspensión condicional y esta petición. Y me han preguntado cómo allegarse de esta información. Creo que la respuesta es muy fácil. A través de unidad de medidas cautelares. Tú puedes peticionar directamente como defensor si tu cliente ha llevado a cabo o ha llevado una suspensión condicional a proceso, si cumplió y si cumplió, y te informan puntualmente si cumplió, hace cuánto tiempo cumplió, o si incumplió y hace cuánto tiempo peticionaron esta suspensión. Es importante cumplir con estos requisitos porque si no el mismo juzgador te puede desechar de plano tu petición. También otros requisitos que debemos de entender es que la vinculación a proceso solamente puede establecerse en qué momentos: una vez que haya sido vinculado a proceso esta persona y hasta antes de la autoapertura juicio oral. En esta línea de tiempo puedes peticionar la suspensión. Posteriormente no podrás peticionar la suspensión condicional a proceso. Entonces, si es antes de la vinculación, te la van a negar. Si es posterior de la autoapertura juicio oral, te la van a negar. Tienes que ser puntual en qué momento debes peticionarla. ¿Qué temporalidad? El Código Nacional nos regala un tiempo en cual puedes sujetarte a la suspensión, que es de 6 meses hasta máximo 3 años. Dependiendo de las necesidades que requieras tú para llevar a cabo esta suspensión, lo vas a ajustar. No en todos los casos son similares. Por ejemplo, en un plan de reparación de daño, si tu cliente te peticiona y te dice que puede cubrir el plan de reparación de daños de manera económica en una temporalidad de 8 meses o en 1 año y medio, bueno, tú vas a consensar con la otra parte de que sea en ese tiempo en el cual ambos estén de acuerdo. Entonces, esta temporalidad es de acuerdo a las necesidades que el hecho y la reparación del daño sean ajustables. No en todos los casos son muy similares.
¿Qué condiciones debemos cubrir? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales te establece 14 condiciones en el numeral 195. De acuerdo al hecho fáctico de tu cliente, vas a ajustar estas condiciones. No es que sea de forma genérica para todas las condiciones. Tú lo vas a ajustar de acuerdo a la materialización. Si cumples con estos requisitos, créeme que estás del otro lado para que tu suspensión condicional a proceso sea autorizada. Es muy sencillo peticionarlo, no es tan complicado si entiendes estos supuestos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en diferentes criterios y que son necesarios entender. Por ejemplo, hay un criterio que lleva por número, y es una jurisprudencia que lleva por número 202-388-4, y que dice, bueno, cuando una persona sea vinculada por diferentes delitos, estos delitos se van a estudiar en lo individual. La media aritmética se va a estudiar en lo individual. Por ejemplo, si cometió unas lesiones, si cometió unas amenazas, si cometió un daño en la propiedad, cada delito se va a estudiar en lo individual para que la sumatoria de las medias aritméticas no sean de manera general y que incluso rebasen, dándonos a entender que podría incluso superar la media aritmética y no te autoricen esta suspensión. Se tiene que estudiar en lo individual cada delito y puedes peticionar la suspensión por cada delito. Entonces, esto la Suprema Corte nos lo ha regalado. También hay otra jurisprudencia que nos regala con el número 202-358-0 y que nos dice, bueno, por el delito por el cual vincularon a tu representado, debe entenderse al tipo básico, sin calificantes ni agravantes, para que el justiciable, el que esté peticionando esta suspensión condicional a proceso, no le sea denegada, incluso tenga acceso de manera oportuna a esta suspensión condicional a proceso. Creo que estas dos jurisprudencias que hablan sobre la pena son muy importantes porque tú vas a aprenderlas a utilizar de acuerdo a las necesidades que tú necesites. Y también hay jurisprudencias muy importantes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha regalado, y esto es la número 397 que fue creada el 17 de septiembre del año 2021, donde nos habla de la reparación del daño, cuándo debe llevarse a cabo esta reparación del daño, y nos habla de un concepto muy sencillo y muy básico, que es la justicia negociada, y esta reparación debe estar de acuerdo a esta justicia negociada. ¿Cómo va a darse? Bueno, mientras la víctima no tenga oposición fundada y motivada, o incluso estén de acuerdo a la reparación del daño que el imputado le está dando, y hay una justicia negociada. Y esto va a permitir que esta jurisprudencia y esta reparación del daño sea de verdad integral y tengan acceso ambas partes a la suspensión y el juez la pueda autorizar. También hay un amparo en revisión con número 912/2018, que es muy importante entenderlo porque en el número .86 nos habla de diferentes medidas que deben asegurar la reparación del daño a la víctima. Y nos dice, bueno, si existe el plan de reparación del daño a la víctima, no hay o no existe oposición para que la suspensión no sea autorizada. Es decir, si tenemos una víctima del cual se le cometió un delito de lesiones y acreditó 50,000 pesos de las lesiones, bueno, y el imputado está pagando la cantidad de 50,000 pesos incluso en una exhibición y se sujeta a condiciones que permitan establecer la reparación integral, el juzgador tiene la obligación de autorizar esta suspensión porque no habría una oposición fundada motivada de la víctima. Incluso la simple negativa del juzgador, de la víctima, ante el juzgador no es motivo para una oposición. Entonces, entender este amparo en revisión de verdad es fantástico porque en el momento en que resuelven nos dice, mientras exista la reparación de daño a la víctima integral, el juzgador puede autorizar la suspensión en dado caso que haya una negativa por parte de la misma víctima. También hay otra jurisprudencia con número 397 en fecha 17 de septiembre del año 2021 que nos habla del plan de reparación debe entenderse de acuerdo al hecho delictivo. Es decir, si la víctima pretende un plan de reparación que no es ajustable al hecho que se le cometió y el imputado está cumpliendo con los requisitos de acuerdo al hecho, bueno, entonces
debe entrar en este supuesto que el juzgador debe autorizarla. Un ejemplo básico me sucedió que una vez en un delito, por ejemplo, de lesiones, la víctima pedía que se le reparara el carro, ¿no? Que ni siquiera había sido la materialización del hecho delictivo de mi representado, simplemente lo agredió en su rostro, pero exigía una reparación de un carro. Totalmente inverosímil, totalmente ajeno al criterio jurisprudencial y cubría con los planes de reparación. Entonces, creo que esta es la forma más sencilla para que te puedan autorizar una suspensión condicional a proceso. Los criterios jurisprudenciales, los números te los regalo, te los doy, están en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tú puedas estudiarlos y tal vez a llegarte un poco más del fondo para que sea autorizada a cabo esta suspensión. Amigas y amigos, les dejo los links de las jurisprudencias, también les dejo el link de todas nuestras redes sociales y recuerden que estemos atendiendo a diferentes personas los días jueves en un turno de 6 a 8 de la noche. 2 citas de manera gratuita, se le está regalando asesoría jurídica gratuita. Entonces, puedes agendar tu cita, amigas y amigos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.